Saludos a mi querido equipo de Proactic que están conectados el día de hoy. Y les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo por Facebook y estamos también, vamos a transmitir por Instagram, y esta noche va a estar disponible la entrevista en el canal de Proactívate por YouTube. Así que bueno, bienvenidos todos nuevamente, y les quiero decir que el invitado de hoy es un invitado de lujo, es un invitado que realmente lo conocí en una cata de vinos. Como ustedes saben, pues una de mis debilidades, preferencias, gustos, es justamente el tema de los vinos, y Álvaro lo conocí justamente en una cata de vinos que gentilmente me invitó a su casa. Y desde ahí pues hemos cosechado una amistad que permanece hasta el día de hoy, igual que con su esposa Yolanda. Entonces, ¿qué quiero decir de Álvaro inicialmente, antes de titularlo? Para mí Álvaro es lo que llamamos un líder todoterreno. Pero un líder todoterreno no en el sentido referencial, no en el sentido textual. ¿Por qué razón? Porque este es un hombre que se la pasa recorriendo terrenos para explorar las mejores tierras a donde puede hacer los mejores cultivos para sus mejores producciones, para su empresa. Entonces, verdaderamente, este es un líder todoterreno, conoce, ¿verdad?, las montañas de los Andes en gran medida, y bueno, se ha dedicado a este negocio durante más de 18 años, si mal no recuerdo en estos momentos. Álvaro me corregirá. 38, 38, me apuntan acá, 38 años, bueno, imagínense. Entonces es importante toda esta trayectoria. Así que Álvaro es presidente y CEO de Alimentos Kelly's, es actualmente presidente de Cavidea, ingeniero de la Universidad Simón Bolívar, y bueno, gran amigo y un excelente empresario y profesional. Bienvenido, Álvaro Burgos, a Proactívate. Pues muchísimas gracias por la invitación. Me siento privilegiado de compartir con esta bella audiencia. Y pues empezaste con el vino, y déjame decirte que no es malo para tu salud y para el corazón. Mi cardiólogo me recomendó una copita de vino tinto todas las noches, y mi esposa pues ha tenido que autorizarlo, pues no. Así que el vino es un buen acompañante, y si de noche comes vegetales, pues mejor, porque Así es. ayuda a que sigamos produciendo en Venezuela. De verdad, Exacto. un placer estar con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ese maridaje es extraordinario, ¿verdad? El del vino con Pues los sí. vegetales, sobre todo, bueno, producidos efectivamente por tu empresa. Muy bien. Álvaro, nos corresponde hablar sobre el tema de esta entrevista, que es justamente sobre el tema de emprendimiento. Y lo que quiero plantearte es, ¿qué significa emprender con posibilidades? Bueno, yo siento que los emprendedores son así como un escalón más allá después de un buen líder, ¿no? Es como eh, un agricultor, o como el mismo presidente de los Tiburones de La Guaira. O sea, que cree en lo que está haciendo y sigue aunque no haya ganado un título en los últimos 30 años. Ok, Entonces, para definir, no, no Álvaro, hay, aquí hay audiencia internacional. Los Tiburones de La Guaira es un equipo de béisbol en el país de origen de Álvaro, que es Venezuela. Entonces, para ir haciendo esas acotaciones, Álvaro, ¿viste? bien, me perdonan, pero ciertamente para ser emprendedor hay que tener ese toque adicional de riesgo, de creer en lo que haces, y por supuesto las posibilidades van a depender principalmente de tu constancia y cuán pones tú de resiliencia en esa constancia para que sea de verdad el camino para el éxito. Correcto. Bueno, por aquí te apunta Adrián que ese equipo no es muy bueno. Dice de los Tiburones de La Guaira. O sea que. Pero tiene la mayor cantidad de fanáticos, entre ellos me cuento yo, y de verdad, es un ejemplo a decir, porque los fanáticos de los Tiburones sonreímos siempre y tenemos la mejor disposición y no ganamos nunca, pero no dejamos de intentarlo. Y yo creo que eso es lo mejor que puede hacer un emprendedor, no dejar de intentarlo. A veces
cuando tú emprendes tienes el miedo de que fracasas, ¿no? Y no te estás dando cuenta que el fracaso forma parte de la cotidianidad y que es simplemente una experiencia de aprendizaje para volverlo a intentar, no para que te detengas en ese momento. Si le midieras a ídolos, a gente que tú consideras exitosa, su porcentaje de éxito te sorprendería. Tú estás pretendiendo que tú cuando emprendes algo a la primera se te dé y no es así. Hay que volver y volver hasta que se logra. Ok, entonces en esa preferencia para ti, ¿qué es más importante? ¿La constancia o la perseverancia? Eh, Buena pregunta. Yo creo que tienes que ser constante y perseverar, no Ok. entregarte nunca, ¿ok? No entregarte. ¿Cuántas veces? Quizá como el número de veces que da vueltas un perro para acostarse, hasta que lo logre, hasta que se acueste el perro, hasta que lo logre. Hay que perseverar porque tú crees en lo que estás haciendo y no es un tema de estadística, es un tema de disposición y de actitud. De acuerdo, sí. Fíjate que interesante entonces esto que plantea y cuando queremos emprender necesitamos tener algo que emprender, algún proyecto, alguna idea. ¿Cómo saber cuando una oportunidad es viable? Bueno, cuando yo emprendí eran otros tiempos porque efectivamente mi empresa tiene 38 años. Yo vi una oportunidad de negocio en un área donde en Venezuela estaba totalmente sin explorar. De hecho, somos un país petrolero y emprender en producir lechuga, pues no somos definitivamente un país agricultor. Pero por ahí arrancamos porque vimos una oportunidad. Entonces, el emprendedor tiene eso, tiene visión, tiene riesgo y hoy cuentas con mucha tecnología para amarrar a ese emprendimiento, esa idea. Y cualquiera hoy en día va a Google y va en trend y tú sabes qué es trending hoy en día. Entonces, y descubres que esa idea tuya, en qué orden está, cómo está, y dependiendo de donde tú estés y tu disposición y tu actitud para llevarla adelante, independientemente de las dificultades que deben normalmente presentarse, pues creo que están todas las posibilidades ahí. Yo creo que hoy en día es hasta más fácil porque posees muchísima más información al simple hecho de tener tu intuición, que vale muchísimo, ¿ok? Tu sentimiento, tu intuición y tu actitud sobre algo es fundamental. Cuando tú crees en algo, entonces es mucho más fácil alcanzarlo. Correcto. Y ahí, Álvaro, quiero suscribir también eso que dices, pero y también poder decir que tanto eso que acabas de afirmar como lo que es el coraje y la valentía forman parte también de esa decisión del emprendedor. Y aquí me vas a permitir una confidencialidad. Acostumbro a indagar diversas fuentes sobre mi entrevistado. Porque creo que es importante también que amigos y referentes me hablen de esa persona. Y quiero que por favor me confirme si esta historia alrededor tuyo y justamente vinculado a tu emprendimiento fue así. Aparentemente hace ese tiempo, pues quizás no, en el momento en que ya pudiste tener una conexión con el mundo de los alimentos, aparentemente pasaste por una franquicia reconocida a nivel mundial y te llamó la atención que los productos que le estaban suministrando en ese momento eran productos pues no bajo las normas de, vamos a llamarlos industriales que tú estabas acostumbrado quizás a prever o a producir. Y justamente me comentaron que tuviste la valentía de acercarte al gerente de esa franquicia, que en ese momento era la primera que existía en Venezuela,
Y efectivamente a él le llamó la atención pues tu disposición y tus ganas de poder ofrecerle un mejor producto con mejores condiciones sanitarias y además con muchas facilidades, ¿no? Y por ahí parece que comenzó ese emprendimiento de tu empresa. ¿Es eso correcto? Bueno, sí, yo no voy a sopesar en este momento quién tuvo más valentía, si yo por atreverme a ir a ofrecerlo o él por los problemas que le generaba el no tener ese tipo de producto y arriesgarse a aceptar a un loco jovencito de 20 años que le decía que le podía resolver el problema. Pero ciertamente es así, y hace pues, así comenzamos, eh, picando lechuga con cuchillo en casa, ¿ok? En casa, Y así quizá es. un buen consejo para cualquier emprendedor es que no te pares para emprender por el tema del dinero. O sea, lo más importante es tener la idea y creer en ella, ¿ok? Las grandes ideas, y si no, pregúntale a la gente de Microsoft, nacen o en la cocina de tu casa o en el garaje de tu casa. Qué bien, qué maravilla. Y además que exactamente eso es como que también incorporar pues todas las posibilidades con tal de poder lograr lo que queremos alcanzar, ¿no? Álvaro, y vinculado a eso, ¿no? Todo el mundo puede emprender. Mira, absolutamente sí, porque decir lo contrario es empezarte a limitar y la realidad que para emprender lo que tienes que hacer es tener una idea, creer en ella y llevarla adelante. De hecho, alguien pudiera pensar que para emprender solamente es independizarse económicamente, pero no, tú puedes emprender siendo un trabajador de una empresa, ¿ok? Ujú, Simplemente tienes que cambiar tu actitud frente a tu trabajo, porque, y aquí pueden que me estén escuchando muchos que trabajan para alguien y que piensan que a lo mejor su jefe no los toma en cuenta, ¿verdad? Hacen el trabajo perfectamente y entonces nunca les dan la promoción que se desea. ujú, Ajá, pero la pregunta es, ¿cómo esperas tú que tu jefe te promueva si tú este es un buen trabajo? Él está cómodo porque tú le resuelves el problema. ujú, ¿Qué tienes que hacer tú entonces para que él se fije en ti? A lo mejor tienes que entrenar a tu vecino y que ese equipo de trabajo pueda resolver sin ti para que él sienta que ya no te necesita y te eleve a otro nivel. Entonces, emprender, no hay excusas. Puedes hacerlo siempre y cuando te nazca de tu corazón y tengas esa disposición de ir hacia el éxito. qué bien. Álvaro, ¿qué es para ti un líder todoterreno? Tú sabes que en Proacti, te hago la pregunta porque en Proacti una justamente de las líneas de acción que tenemos, Proacti pues el próximo año va a cumplir 30 años como empresa de consultoría y educación corporativa. El 5 de febrero del 2023 estaremos cumpliendo 30 años permaneciendo en Venezuela y en otros países también, como en este momento estamos haciendo actividades acá en Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica, de manera tal que hemos definido, y justamente es la razón de Proactivate, hemos decidido en el equipo de Proactive impulsar tres grandes líneas, ¿no? Como decía al principio del programa, que son el liderazgo todoterreno, el coaching organizacional y la calidad de servicio. ¿Qué sería para ti un líder todoterreno? Pues permíteme que te conteste preguntándole a toda nuestra bonita audiencia que se tomen 5 segundos y piensen en este momento en un líder que admiran. 1, 2, 3, 4, 5. Si ese líder que pasó por tu cabeza eres tu propio nombre el que pasó, estás listo para ser un líder todoterreno, para enfrentar cualquier situación en los momentos. Simplemente tienes que estar claro en lo que crees, tener esa disposición y prepararte para aprender de cada evento que se te viene. Obviamente, como tenemos una audiencia mundial,
Venezuela es un buen país para aprender en todo terreno, porque hay que saber de todo y enfrentar cualquier eventualidad muy extraña y surfearla. Pero es como el avión, necesita de la oposición del aire para elevarse. El líder también. Las dificultades bien enfrentadas te enseñan y te elevan a superarla y te llevan a seguir el camino. Así que yo creo que los que aprobaron, ya saben, pensaron en ustedes mismos. Excelente, excelente. Y así es realmente el tema de poder identificar a nosotros mismos como líderes es el primer paso, ¿no? De seguir en ese camino de emprendimiento. ¿Qué es para ti el éxito? Una forma de vida. Yo creo que uno tiene que cumplir 3 reglas. Trata de dar siempre lo mejor de ti. Agradece por las cosas buenas que te suceden y estás listo siempre para festejar un día más y un nuevo amanecer. Yo creo que ese privilegio que tenemos de vivir y ver un nuevo amanecer y tener siempre la oportunidad de probarnos a nosotros mismos es realmente una maravilla. Excelente. Fíjate que el tema del éxito bueno, lo demuestra también esta audiencia maravillosa que nos está acompañando. De hecho, tienes un fan, un consumidor fiel a tu marca que estaba por ahí mostrando los productos de, mira, ahí está, ahí te está mostrando los productos de tu empresa, no sé si lo logras ver. No lo logro ver. Jair Cerrada está ahí haciendo propaganda a tu empresa, Jair. Después le enviaremos la factura a Álvaro por concepto de publicidad, pero Bien, pero ayuda a pagar el colegio de mis hijos, así que yo agradezco. adelante, Jair, que tiene una pregunta. Vamos a darle la palabra a Jair con esta pregunta que tienes. Me Sí, parece Álvaro. importante. Soy fan de tus productos. Me encantan. Sí. Además son fáciles de preparar y consumir. Álvaro, ¿cómo conectas tu éxito con la fe que has desarrollado también en ti mismo? ¿Cómo conectan? Vaya, eh, obviamente, eh, para mí la definición de líder es sencilla, es para todos, no excluyo a nadie. Ser un líder es alguien que puede tomar iniciativa. Y alguien que toma iniciativa es cualquier persona, simplemente que se disponga a hacerlo. Entonces, no hay excusas, no te puedes poner la excusa es que yo no tengo el talento. No hace falta el talento para ser un líder. Hace falta solamente tomar iniciativa y después ser constante en lo que estás haciendo y agregarle la gota que le puso mi amigo Francisco, la perseverancia. Persevera siendo constante y metódico en tu proyecto. No te disperses, mantén la línea. La línea es la fe. Y la línea Por es la eso los fe. empresarios, un emprendedor que se convierte en empresario, siempre es optimista y ve el futuro que va a ser mejor. Este año en Venezuela ya se habla, después de una hiperinflación de magnitudes incalculables en el mundo y de situaciones que de verdad, cuando lo comparas son con países en guerra, hemos perdido 14 ceros en 20 años, o sea que el patrimonio se ha pulverizado y seguimos pensando que hay un camino y hay una posibilidad. Entonces, es importante, yo creo que, y ahí debe estar ese toque de fe en lo que haces. Así es, y también suscribo eso, Álvaro, porque muchos pues
han retrocedido, ¿no? Han temido pues seguir adelante y Proactive es una de esas empresas que también, al igual que tú y tu empresa, se ha mantenido, ¿no? Y se mantiene actualmente y por eso me honro de decir que ya vamos a cumplir estos 30 años, Dios mediante el próximo año, y eso demuestra, somos una de las pocas empresas que creo que consultoras que todavía permanecen en el país, pero que hemos insistido, perseverado y que hemos podido también seguir promoviendo nuestras actividades porque creemos profundamente en ellas y además porque honramos, ¿no? Todo lo que significa nuestro país y en general nuestro continente, ¿no? Creo que es importante también destacar que esos son rasgos característicos de nosotros los latinos y aquí en Estados Unidos pues cada vez más vemos la gran ventaja de ser latino y el gran predominio, ¿no? De cómo nos vamos diferenciando y cómo vamos emprendiendo, ¿no? Y eso me parece que es un aspecto fundamental y me alegra y valoro muchísimo el sentido de emprendimiento del latino en general, ¿no? Antes de darle la palabra a Nayansi, que tiene una pregunta, me preguntaba yo también esto. ¿Cómo surge la idea para crear una empresa? ¿Cómo sucede eso? Bueno, generalmente la juventud ayuda, obviamente, porque cuando tú sales de la universidad, este es como el momento de definir qué vas a hacer en tu vida, ¿no? Que quede claro, no es una excusa para que el que no salió de la universidad dice, no, entonces ya yo no lo puedo hacer, ¿no? En mi caso, te pongo mi ejemplo, entonces tienes que definir qué hacer y es el momento entonces donde tienes una idea, empiezas a buscar, no consigues trabajo, ¿ok? Que fue mi caso, no conseguí emplearme y me tocó con mi socio pensar en cómo podemos resolver nuestro día a día, porque efectivamente los días pasan y cuando no tienes una cesta de moneditas para, para pagar por tus gastos, hay que producirlo. Entonces, básicamente el principal motor es buscar qué hacer. Yo creo que es un motor fundamental para cualquier persona que lo obliga a levantarse en la mañana y ver qué hacer para pagar por ti y por los que dependen de ti. En mi caso, en aquel momento, con 22 años, cuando yo emprendí, pues a Dios gracias, solo dependía yo de mí, o sea, tuve esa facilidad, hice la vida en orden, primero emprender, hacer la empresa y después casarme y tener los muchachos, pero no se preocupe, el que empezó con los muchachos primero, pues tiene una presión más grande para arrancar y hacer Para empresa. producir. Para producir, porque ese muchachito come todos los días. Así es. Bueno, fíjate que quiero darle la palabra a Nayansi. Nayansi, si puedes formular tu pregunta, por favor, a Álvaro. Hola Álvaro, buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer. Hola. Yo me preguntaba cuál ha sido tu mayor aprendizaje como emprendedor. Mi mayor aprendizaje, vaya. Pues mira, creo que mi mayor aprendizaje como emprendedor, pudiera decirte, como dije antes, que para mí el camino del éxito es hacerlo. Entonces, es haber entendido que cada vez que fracasé, no me entregué. O sea, yo siempre he creído, y a mi gente, a mi equipo en mi empresa y los que me puedan estar oyendo de mi empresa en este momento, siempre he repetido que para mí la constancia está por encima del talento, ¿no? No necesita, o sea, hay mucha gente talentosa que fracasa y hay mucha gente que sin ningún talento, simplemente porque es constante y aprende las rutinas, llega hasta el final. Entonces, de hecho, yo siempre pongo de ejemplo, y hoy en día está como más presente, el béisbol. El béisbol es un deporte donde se miden todas las estadísticas y a veces le impacta a la gente porque
oyen los números, pero no los, como a lo mejor no son seguidores del béisbol, o los oyen tan rutinariamente que no le dan el peso que tienen, ¿no? Y yo creo que para un emprendedor es fundamental saber que un bateador exitoso como Miguel Cabrera, el maracayero, que entró en la historia, por ejemplo, en el mes de abril, apenas hace nada, batea 318 puntos. El que no sepa de béisbol dirá, ¿y qué son 318 puntos? Bueno, es el 31%, 31.8% de las veces que se para a batear. Es decir, que un tipo exitoso que entró en la historia porque bateó más de 3.000 hits y encima hay solo tres que han bateado más de 3.000 hits, tienen 500 jonrones en la historia de las grandes ligas. O sea, imagínense ustedes el tamaño de récord del muchacho. Es solo capaz de batear 3 veces y equivocarse 7. Y entonces usted, emprendedor, en su proyecto, se equivoca la primera vez y le da miedo de hacer la segunda. Pues sepa que tiene hasta 7 veces para equivocarse y lograrlo, porque el 30% es éxito. Y mucho éxito. Y si no, pregúntenselo a Miguel Cabrera, a las puertas del Hall de la Fama del béisbol, y por supuesto supermillonario. Entonces, creo que la constancia es mi mejor aprendizaje en el emprendimiento. Bien, Álvaro, en los procesos de venta, de relación con los clientes, ¿qué haces? ¿Cubres necesidades o las generas? Generalmente cuando uno emprende es porque captó algo que necesita la gente. Uno trata de mantenerse en esa línea, pero debo reconocer que muchas veces haces algún producto porque te es cómodo hacerlo y entonces tratas de venderlo. No es el mejor camino, ¿ok? Definitivamente hay que buscar cuál es la necesidad y ver cómo haces para hacer eso, porque ahí es donde está la clave del éxito. Vamos a decir que el colofón es darle la vuelta a la rueda, tú lograr identificar, ser capaz de producirlo, venderlo y al final, clac, clac, cobrarlo. ¿Okay? Hasta que no lo cobre no se hizo la venta, pero sí, creo que tienes que de verdad identificar lo que quiere la persona, lo que quiere el cliente y tratar de darle eso. Yo sé que muchas veces uno dice, el cliente siempre tiene la razón. Y si no la tiene, vives de él, así que más te vale que entienda su razón. Así es, claro. Por acá te comentan justamente esto de vinculado a lo que es la perseverancia, la fe en ti mismo, en tus colaboradores y la fe en Dios, independientemente cómo lo llames, ¿no? Como factores también vinculantes al emprendimiento, ¿no? Que son elementos fundamentales. Aprovecho para saludar a personas que están conectadas. Gracias, Paula, está conectada desde Costa Rica. Gracias, Paula, por acompañarnos. Gracias también a nuestro amigo Sergio Esteva, que ha sido invitado también a Proactívate. Gracias, Sergio, por estar acá conectado con nosotros, y a todas las personas que también están por acá. Yolanda, la esposa de Álvaro, también consecuentemente pues aquí mi fan número 1. Que si no se hubiese conectado, imagínate, Álvaro. Así que bueno, y a todos los demás que también están acá, los saludo y agradezco pues que estén acompañándonos en esta entrevista. ¿Cómo sería la versión 3.0 o la próxima versión de ti, Álvaro, en los próximos años, en los próximos meses? ¿Cómo te imaginas esa descripción de una versión 3.0 de Álvaro Burgos? Bueno, fíjate que eso es una pregunta que me he hecho porque es un gran reto para un emprendedor que su emprendimiento no muera, ¿no? Entonces, yo tengo una facilidad que no tuvieron otros. Otros me refiero, por ejemplo, emprendimientos que hemos visto a través de la historia como Blockbuster y que desaparecieron, ¿no?
La ventaja que yo tengo es que yo emprendí en el mundo de la alimentación y salvo que todos nos volvamos astronautas y nos tengamos que meter pastillitas, pues lo que se produce de la tierra y más en esto, porque me he metido en Google y el trend dice que lo natural, 100% natural, sin preservativos químicos, sin adiciones químicos, es lo que quiere la gente hoy en día. Así me imagino, seguir dando productos 100% natural, porque por más tecnología que haya, la gente vuelve a su origen, vuelve a lo sano y quiere cada vez, después de haber visto todo ese camino de elementos súper elaborados, cosas 100% naturales. Y si en todo caso no son 100% naturales, cosas que sean sanas para tu salud. De hecho, hoy en día, que es realmente tendencia y que en Latinoamérica se está viendo, pues productos que tienen alto contenido en sodio o en grasa están siendo marcados, ¿ok? Y las empresas lo que se han volteado a mirarse así y ver cómo se reinventan con una fórmula que lleve niveles más saludables de ciertos elementos. En el mundo vegetal, nuestro gran reto es que el crunchy de la lechuga o del vegetal alcance los 8 días. O sea, el reto es del tiempo, porque sin ningún preservante, pues perece en el corto plazo, pero seguimos, yo creo que en el 3.0 la tendencia a comer natural está ahí y por eso seguimos reinventándonos en esa dirección en Venezuela. Ok, y manteniendo justamente cada vez más innovaciones, pues digamos, en ese sentido, para poder continuar con esa misma línea. Cuéntame de algún problema que hayas tenido a nivel empresarial, tú, pues en tu rol como empresario, y cómo lo resolviste. Un problema que para ti haya sido significativo. Pues mira, sin pena, yo creo que uno de los principales problemas, lo recuerdo, soy fanático del fútbol, entonces me marcó en el año 2010 con la final del Mundial de Fútbol de España-Alemania. El día siguiente, cuando llego a mi planta, el presidente del sindicato la tiene cerrada y no deja entrar a los trabajadores con un candado tomado de la puerta de una de las cavas de los camiones de distribución, o sea que el candado era mío. Siento que las relaciones de trabajadores con la empresa nunca tienes que pensar que tienes toda la razón y que hay que conciliar y buscar el mejor entendimiento, pero definitivamente creo en la negociación y en la conversación y no en los momentos abruptos. En ese momento, en esa planta, y lo recuerdo perfectamente porque yo me hice un examen, y esto es una anécdota. Yo al presidente del sindicato le había dicho una vez, tú lo que estás buscando, porque él siempre trataba, y con perdón, de buscar beneficios para la persona que está de reposo. Y yo decía, la persona de reposo, la ley ya lo ampara bajo, hay que siempre buscar beneficios para el que produce. ¿Ok? Entonces, tú por las conversaciones que teníamos, yo sé que tú y yo vamos a llegar a un punto donde yo me voy a tener que levantar sobre dos cestas plásticas y preguntarle a la gente, ¿están con él o están conmigo? Y ese día llegó. ¿Ok? Y yo vi ciertamente condicionado mi liderazgo, porque en esa planta, en ese momento, había 125 personas que no habían podido entrar. Ese era el número
de personas que trabajan en esa planta. El candado era mío, así que yo lo abrí porque el candado era mío. Si hubiera puesto otro candado hubiera sido diferente, pero usó mi propio candado. Entonces yo podía abrir mi candado. Y me levanté sobre 2 cestas y le pregunté a la gente, ustedes decidan, o entramos a producir para ver cómo generamos mejores beneficios, o se quedan aquí. Entraron 105 personas y se quedaron 20 afuera. Yo sinceramente pensaba que se iban a quedar menos del 10%. Aquí lo confieso. Así que para mí fue un fracaso, aunque logré abrir la planta y trabajar y seguir adelante. ¿Ok? Pero yo sentía mi liderazgo condicionado y veo que, aunque mi gente pues me siguió mayoritariamente, ¿no? O sea, porque, Sí. pero en mi medición, en mi cuota que yo me puse para enfrentarme al evento, que yo sabía que en algún momento me iba a tocar, y me paré en las 2 cestas y le dije, el que quiere ir a ganarse el día, aquí están las puertas. Entraron, pues me quedaron 20 por fuera y es un mal momento para mí, pero seguimos adelante y hemos ido aprendiendo Tomaste esa de decisión. esta situación. Claro, ya, Yo sí. siempre creo que efectivamente las empresas no deben ir nunca más allá y nosotros hemos tenido, en mi caso, desde el año 2001, la política de que para generar beneficios, todos los cierres de mes, y estamos en un cierre de mes, el primer martes del mes siguiente vemos en todo el equipo cómo fue el resultado. Si los kilos van creciendo, pues obviamente en algún momento tenemos que ver que crecen nuestros beneficios. Si los kilos van bajando, entonces obviamente tenemos que ser pacientes y entender que no están dadas las condiciones. Y en la medida, yo siento que eso se ha venido cumpliendo. Hemos pasado pues por momentos complicados porque el mercado, en el caso de nuestra empresa Venezuela, se contrajo abruptamente por todas las condiciones que hablábamos antes, ¿no? De los 14 ceros que nos quitaban de la moneda y que la gente no tiene capacidad de poder adquisitivo. Entonces, pues la producción no ha crecido, pero en la medida que podemos, hemos ido luchando. Avanzando. Y ese sí, ese ha sido, El equipo. así lo resolviste, exactamente. Fíjate, por acá en el chat tienes otros fans y otras personas que te han felicitado y que dicen que son tus principales, ¿cómo fue sí, los principales fans, o los fans número 2 aparte de Yolanda. Dice por acá, Sergio te dice, poquísimas personas he conocido tan constante y perseverante en su negocio como mi panita Álvaro. Panita es una expresión muy venezolana para los que no están conectados, que significa mi amigo, mi colaborador. Ese es el significado de panita, ¿no? Que lo utilizamos mucho en Venezuela. Álvaro, eres una referencia de emprendedor exitoso. Tu confianza en Venezuela es envidiable. Felicitaciones. Después también acá, no sé si, Bárbara, preferías, hay 2 personas que están levantando la mano y tenía una pregunta. Bárbara, si quieres, puedes formular la pregunta a Álvaro, que está en el chat. Buenas tardes. Hola, Álvaro. Yo quisiera saber que a veces tienes la necesidad de acercarse a un cliente que no sabe lo que quiere. ¿Cómo es tu aproximamiento en este caso y cómo actúas en consecuencia? Me han tenido que, bueno, no estoy preparado para las preguntas, así que respondo de corazón. Lo aprecio. Mi experiencia en el mercado venezolano, ¿ok? Uno siempre ha tratado de, pues, de dar lo mejor y te preguntan, bueno, pero ¿qué precio tiene eso? Hoy en día me acerco a un cliente y le digo, dime qué necesitas y cuál es lo que tú puedes pagar por ello. ¿Ok? Y he tenido experiencias, me han preguntado, mi jefe de ventas me preguntó, pero ¿y si le hace trampa y le dice por debajo? Entonces yo le digo, tú misma te vas a dar cuenta. Y él mismo sabe que si me dice por debajo de lo que es realmente él puede pagar, entonces se va a notar la distorsión.
Y hemos tenido en esta nueva era de tener que salir a perseguir clientes y de reengancharlos, de llegar a eso y ver experiencias bonitas al ver que el cliente sí necesita de ti, que no tienes todas las capacidades porque las posibilidades económicas están, o el presupuesto está restringido para todos, pero valora lo que tú haces y no Se complementa, pues. es correcto. Y se complementa. Adrián tiene levantada la mano. Adelante, Adrián. Mira, Álvaro, como el nepotismo de Francisco llevó a que nos dejara a Claudia de nosotros postergados para atender al amor de su vida, pues ahora yo voy a utilizar mi nepotismo para darle la palabra primero a Claudia, porque Claudia se merece hablar primero. Disculpa, Caballeroso. Claudia, el nepotismo de Francisco. No, me parece muy bien. Gracias, Adrián, gracias por la referencia. Claudia. Bueno, buenas tardes a todos. Encantada, Álvaro, de conocerte. Además que tengo que decirte que pues me convertí en fan. Tengo que confesar que googleé quién es Álvaro Burgos, déjame ver porque me perdí la presentación. Y tengo que decirte que te agradezco muchísimo, porque una de las cosas que adoro es tener la lechuga lavada y lista para ponerla en una ensalada sin tener que estar remojando ni poniéndole vinagre. Así que yo te digo que te lo agradezco mucho diariamente, ¿no? Pero además te agradezco porque soy de las venezolanas en Venezuela. Te agradezco mucho este hacer país, ¿no? Este estar aquí, el continuar, el ofrecernos ese producto de tanta calidad como un producto importado y que tiene tanto tiempo en el mercado. Así que de verdad que placer y qué orgullo conocerte. Y justamente en esa tónica te quería preguntar, ¿no? O sea, ahorita hay casi que es un meme. El país se arregló, Venezuela se arregló, Venezuela está mejor. Entonces, yo te quería preguntar como empresario, como emprendedor, ¿cómo hacemos que esa frase sea cada vez más cierta? ¿No? O sea, ¿y cuál es tu contribución? ¿Cuál crees tú que es esa contribución que desde los que estamos aquí adentro podemos hacer para que eso de verdad se concrete y sea cada vez más un hecho? Pues mira, esta es una pregunta realmente que te toca el corazón del nacionalismo porque uno cree en su país. Y yo recuerdo en las charlas que he tenido la oportunidad de dar en las últimas, en la Universidad Simón Bolívar, en el anfiteatro de la Simón Bolívar, yo pregunté, te estaría hablando más o menos año 2015, ¿quién se quiere ir del país? Y levanten la mano, ¿no? Entonces tú veías que mayoritariamente la gente levantaba la mano. Entonces bajaban la mano y la siguiente pregunta que yo hacía es, por favor levántense los que no se quieren del país. Entonces, como eran minoría, tú podías decirles, gírense 360 grados y vean a su alrededor todos los espacios que están disponibles para ustedes para hacer. Porque el que se va deja un espacio y alguien lo tiene que ocupar, ¿no? Entonces, Venezuela, en el caso particular nuestro, es un país pródigo en oportunidad. Primero, porque tuvo siempre el don maravilloso del consumo, ¿no? O sea, el venezolano de siempre ha tenido esa disposición a tener, a consumir, a ser esnovista y a probar, ¿no? Entonces, yo creo en Venezuela, soy de los que dice que lo hecho en Venezuela está bien hecho, y si no crees así, entonces ustedes están mal hechos los que nacieron en Venezuela y no es verdad. Así que mi afirmación es cierta, lo hecho en Venezuela está bien hecho. Está bien hecho. Hoy en día competimos duro con los productos importados sin arancel, pero siempre hay un espacio para producir y los países no se acaban, no quiebran. Los que quiebran son las personas. Se pueden hacer un poquito más inviables. Así que si tú vuelves y regresas a ese factor constancia, tú vas a tener la posibilidad
de ver el resurgimiento de tu país. En nuestro caso, con el debido respeto de los que se conectan fuera de Venezuela, yo soy un creyente de que lo peor de Venezuela ya pasó y que aun cuando hay una situación realmente complicada porque los niveles de consumo son muy bajos hoy en día para lo que hemos sido, a partir del 2019 los niveles que tenemos de consumo hoy en día, y esto por cifras oficiales, son más altos. O sea, se paró esa curva de recesión. Entonces estamos ya listos para comenzar ese camino de que todos los días sea un poquito mejor. Ok, y fíjate que Hay bueno, que creer y hay que seguir. y hay que Gracias. seguir, y como hay que seguir, vamos a dar la palabra entonces a Adrián en este momento para poder continuar con la entrevista. Adelante, Adrián. Oye, Álvaro, aprovecha para saludar a Reinaldo Fusteiner, que acaba de sumarse a esta sala, a tu socio. Hola, amigo Lo mío. honramos. Gracias por estar ahí. Álvaro, cuando dos amigos míos de la calidad humana y personal que tienen Sergio Esteva y Francisco Duarte me hablan muy bien de una persona como tú, pues es un sello de garantía. Y estoy seguro que la pregunta que te voy a hacer tiene una respuesta valiosa. Háblanos, por favor, de la responsabilidad social empresarial de tu empresa. ¿Qué programas tiene, qué hacen como parte de su responsabilidad social empresarial? Agradezco esa pregunta porque hoy en día uno piensa cuando haces presupuesto, ¿no? Entonces determinas tanto porcentaje para obras sociales o para responsabilidad social. Pero en Kelis particularmente, como fue una empresa que no nació de un capital, de que conquistamos un inversionista y entonces puso los reales y empezamos, sino que fue como una bolita de nieve, ¿no? Fuimos captando clientes desde la cocina de nuestra casa hasta pasando después por el garaje, hasta el primer local que tuvimos alquilado para cortar vegetales. Entonces, fue esa bolita de nieve que fuimos creciendo y haciendo, ¿no? Entonces, en ese proceso, tú siempre estás como juntando el real y medio para completar el bolívar. Perdón, expresión venezolana. Francisco después les explica a nuestros amigos de afuera, pero en todo caso es que el presupuesto siempre es deficitario. ¿Ok? Entonces, en el mundo que entramos y que fue el de cortar vegetales, principalmente arrancamos con las cadenas de comida rápida y después nos abrimos al mundo del consumo masivo para que el ama de casa pudiera comprar su bolsita. Y Kelis es la primera marca en Venezuela, somos pioneros, ¿okay? Así, aunque yo me vea muy muchacho, pero somos pioneros en ese proceso de poner el vegetal en una bolsa en Venezuela. No hemos hecho responsabilidad social por filantropía, porque el presupuesto no ha dado para ello. Pero sí hemos hecho responsabilidad social en la medida que nosotros sembramos y producimos lo mismo siempre y requiere muchos palmos de tierra diferentes para rotar. ¿Ok? Para que te hagas una idea, cuando tú hablas de sembrar cereales, si tú no empiezas con 500 hectáreas, pues no es nada. Pero cuando tú hablas de sembrar hortaliza, 50 hectáreas puede ser mucho terreno. Entonces, cuando tú logras integrar a una familia que tiene media hectárea, pero que le es costoso tener el tractor, entonces tú tienes el servicio del tractor, tú pones la plantulita, la matica, esa que cualquiera de nosotros en cuarto grado germinó como la caraota en un potecito, ¿se acuerdan? Con algodón. Bueno, eso lo hacemos nosotros hoy en día y germinamos la semilla y obtenemos la matica y esa matica se la damos al productor. Y ese productor de media hectárea puede, a través de llevar adelante ese ciclo productivo, insertarse en nuestro mercado, porque lo más importante que tenemos nosotros es que tenemos
la comercialización enganchada. Lo que producimos ya está vendido. Entonces, ese productor allá a 700 kilómetros de la capital ha logrado tener la posibilidad de un ingreso, y efectivamente en la alcaldía, en los Andes, en Bailadores, nos reconocen ese esfuerzo que hemos logrado de generar empleo indirectamente, simplemente porque sembramos en terrenos de otros. Porque Bailadores, para definir esos bailadores para la audiencia, es una zona agrícola ubicada en los Andes venezolanos, productora de muchos productos y muy fértil en términos de, aunque muy, digamos, diría yo, complicado el proceso de cultivo, ¿no? Porque son terrenos muy elevados, ¿no? claro. Sin embargo, ahí pues se dan ciertas especies. Entiendo, Álvaro, que la papa, por ejemplo, necesita pues cierto tipo de clima para que pueda tener una calidad, ¿no? Antes de continuar, Álvaro, y quisiera avanzar porque tienes muchos comentarios, eres una persona que genera mucho positivismo, mucho agradecimiento, y aquí hay muchas personas que te están agradeciendo. Y dice: gracias, Álvaro, eres un líder ejemplar e íntegro. Gracias, Álvaro, por tu persistencia y compromiso. Eres un orgullo venezolano. Claudia te responde que fue una maravillosa respuesta. Muchas gracias por esa bocanada de esperanza en nuestro país, ¿no? Dice así el chat. Aquí se está conectando también Eunice desde Buenos Aires, Argentina. Gracias también a Reinaldo por estar acá conectado. Sabemos que es tu socio en este negocio. Y bueno, quisiera avanzar, Álvaro, en esta parte ya final de nuestra entrevista con algunas preguntas que tienen que ver, por ejemplo, como lo siguiente. ¿Cuál es tu principal miedo? Pues mira, vaya, hay ciertas preguntas que son así como, ¿ah? Pero tranquilo que no es mi esposa, ¿ok? Ella no. No, yo no he dicho yo solamente lancé la pregunta. Ya. Mira, mi principal miedo, quizá por la experiencia que he vivido y que les sirva de ejemplo a los emprendedores, es crecer. Interesante esta respuesta. Uno a veces cree que no te va a parar nadie y crees que hay que crecer siempre, pero lo más importante no es crecer siempre, sino lograr ser de un tamaño confortable, ¿ok? Entonces, hay veces que uno se ofusca un poquito pensando que hay que crecer, y la solución ni el éxito está en ser más grande, sino en lograr ser siempre la solución a tu cliente. Okay. Yo creo que ahí me ha sido de experiencia realmente, porque claro, hoy en día, después que tiene una empresa que producía 5 veces más de lo que produce hoy, entonces el hacerse del tamaño del mercado de hoy ha sido todo un reto muy importante. Ok, Álvaro, y si te preguntara esto, ¿tienes algún hábito que ilustre el líder que eres? ¿Practicas algún hábito que pudieras compartir con nosotros? Practico algún hábito, sí. Me levanto temprano todos los días para ver el amanecer. Le doy gracias a Dios por permitirme eso y por tener la oportunidad de un día más. Okay, es fundamental. Sí. El que se levanta tarde tiene menos tiempo para lograr cosas y lograr éxito, porque reduce mucho su espacio. Yeah. Levántate al amanecer y disfruta ese instante que es gratis y muy saludable. Así es, muy bien. ¿Cuál es la pregunta que nadie te hace? ¿Cuál es la pregunta que nadie me hace? Bueno, nadie me pregunta que si el éxito está asociado con ser rico. Yo creo que soy millonario, no rico, millonario. Tengo salud, tengo una familia maravillosa, una esposa que me quiere y unos hijos que
en algún momento van a seguir mi ejemplo y están ahí. Entonces, yo creo que es más que sobrado la riqueza que poseo. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en tu vida en general? La lección más importante, creo que una lección que para mí la convertí en la señal de un emprendedor, que es que siempre tienes que usar esta para llenar esta con el menor esfuerzo de este y de este. No olvides eso, úsala siempre. Bueno, magnífico. La señal de la cruz del emprendedor. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué has hecho tú que consideres que yo debería hacer? ¿Qué has hecho tú? Bajar de peso. Excelente, muy bien. Tengo la misma talla que cuando me gradué. Ok, qué bueno. Ponte ese pequeño reto que es contigo mismo, que es sencillo, ¿ok? Y entonces, en la medida que lo vas logrando, vas sintiendo satisfacción porque lo vas logrando. Igual es con un reto en tu trabajo o en tu meta. O sea, pequeños metas que Así vas es, alcanzando. así Es lo es, mismo que así es. cuando el 31 de diciembre, ¿cuáles son tus propósitos del año que viene? ¿Mm? Entonces, uno dice muchas cosas, pero no dice cosas sencillitas como decir, Claro, quiero perder 2 kilos de peso o quiero dejar de fumar. ¿Mm? así es, así Esas es. Las pequeñas cosas que eres capaz. pequeñas metas conducen a grandes resultados. ¿También? Mira, ¿y te gusta, tienes alguna preferencia por el baile? ¿Te gusta bailar? Pues sí, no soy un buen bailarín, pero es algo que puedo decir que como no soy un buen bailarín, no tengo ese talento, lo intento y disfruto hasta bailar a Oscar de León, que vamos a decir que sería lo más complicadito que hay, una buena salsa. Ok, acá te dicen en el chat que también es importante en términos de características de líder del emprendedor ser parte de la solución, aprender cada día, humildad y gratitud cada día en función de lo que decías con relación al amanecer. Y por acá también Adrián te comenta que como una característica tuya personal, así entiendo esta respuesta, la persistencia, ¿no? Que creo que es un rasgo que te caracteriza también en términos de tu emprendimiento, pues, ¿no? ¿A quién conoces tú que yo debería conocer? A varios enemigos, a varios competidores, a gente que me adversa. Siempre trato de sentarme a la mesa con quien es más adverso a mí, porque siempre hay una plataforma de entendimiento. Con los que me simpatizan, sé que estoy en línea, pero hay que ir a buscar al que te adversa, al que piensa muy diferente a ti, incluso a tu competidor. Claro, está bien, muy bien. ¿Y qué te recuerda tu negocio sobre tu forma de ser y hacer? Esta parte de que comentamos, ¿qué es lo que te recuerda tu empresa sobre ti mismo? Ay, bueno, es como una hija, o sea, la empresa termina teniendo personalidad propia, es impersonal, se va más allá de ti, pero cuando echas para atrás, por lo menos sentirme orgulloso de que no está en mis hombros. Siempre recuerdo un señor que decía, y esto es un consejo para los emprendedores, ¿no? Él tenía un pequeño negocio de hacer bolsa y decía a grito pelado, si yo estoy aquí, nadie trabaja. Y ese era el mensaje que mandaba, ¿no? Y yo me siento orgulloso
de que mi empresa no está en mis hombros, sino que está en los hombros de las 300 personas que día a día van a ella a producir su presupuesto. Excelente. Eso, de verdad. Muy bien. Eh, Sí, es tu legado, pues es lo que realmente dejas como para asumir que la empresa no solamente es Álvaro, sino también es un colectivo, un conglomerado de personas que están contigo y que gracias a ellas han llegado a ser lo que es. Álvaro, de mi parte quiero darte las gracias por esta maravillosa entrevista, por tu respuesta. Pido a la audiencia que le demos un aplauso a este Gracias. invitado de lujo que hemos tenido el día de hoy. Les quiero recordar suscribirse al canal de Proactívate. El próximo miércoles también los invito a nuestra audiencia o videoaudiencia a participar en Proactívate. Vamos a tener también una empresaria y a una consultora en el área de selección de personal, capital humano, con mucha trayectoria en trabajo y actualmente vive en Colombia, en la ciudad de Medellín, y está emprendiendo una cantidad de proyectos interesantísimos. Jennifer Espinosa, con una trayectoria gerencial importantísima. Así que los invito a mantenerse en contacto con nosotros. En 2 semanas tendremos a Alexander Elorriaga, director de DirecTV en Latinoamérica y también actualmente director de Simple TV. Igualmente en Latinoamérica. Así que los invito a seguirse conectando con Proactívate. Gracias a todos por sus maravillosos aportes, preguntas y una palabra, Álvaro, para despedirte. Bueno, simplemente me quería despedir con la señal de la cruz del emprendedor. No la olviden nunca. Usa esta para llenar esta con el menor esfuerzo de este y de este. Recuérdalo de este. ¿Ok? Gracias. Feliz día a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Gracias por todo.